¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar a resolver la guía oficial del IPN del año 2021. Ya saben que es en la materia de química. Primero voy a comenzar con la sección de ciencias médico-biológicas. Entonces en este primer video veremos la mitad de las preguntas y en el siguiente video terminaremos esta sección. Y bueno, posteriormente comenzaré con la parte de físico-matemáticos. Entonces cualquier duda que tengan, por favor coméntenla, con gusto se las aclaro. Y en la descripción de este video dejaré un link con un curso completo de química para que puedan repasar los temas. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Relacionar el compuesto con la función química. Entonces aquí están las funciones químicas. Recordemos que la función hidruro metálico es la unión de un metal con un hidrógeno que tiene carga negativa y esto forma el hidruro metálico. La función oxácido es la unión de un hidrógeno que tiene carga positiva, que de hecho a este hidrógeno positivo se le conoce como protón, más un no metal más un oxígeno, entonces esto forma el oxácido. Lean bien la palabra oxácido. Siempre que lean la palabra ácido, la fórmula va a tener un hidrógeno al principio. Ox no suena a oxígeno, entonces terminará con oxígeno. La función hidróxido es la unión de un metal con el grupo hidroxilo, con el OH. Entonces metal más OH es un hidróxido. Y la función sal, cuando lean la palabra sal, tienen que pensar en un metal más un no metal. Y es binaria porque únicamente tiene dos elementos, el metal y el no metal. Entonces necesito que observen algo. Un hidruro termina con hidrógeno y un ácido, ya sea oxácido o hidrácido, comienza con hidrógeno. El hidróxido pues no hay pierde, siempre termina en OH. Ajá. Entonces, por ejemplo, el número 1 termina con hidrógeno. Entonces, si termina con hidrógeno, estamos en este caso, ¿no? Sabemos que es un hidruro. Entonces es 1 con la letra A. ¿Quién tiene 1A? Podría ser la A o la B. Entonces ya descartamos a C y a D. Ahora, por ejemplo, el otro más sencillo es el número 3 porque termina en OH. Y recuerden que todo lo que termina en OH es un hidróxido. Entonces es 3 con la letra C. Entonces, ¿quién tiene 3C? Pues puede ser la A o la B. Entonces no nos ayuda a descartar. Ahora, por ejemplo, el número 2. Sodio es metal, cloro es no metal. Entonces tenemos metal más no metal. Y eso corresponde a una sal binaria. Entonces es 2D. ¿Quién tiene 2D? Pues es el inciso B. Ahora, por último, el número 4. El número 4 aquí dice que es 4B, que es el oxácido. Solo que aquí es un error de la guía. Esto de aquí no es un oxácido, esto es una sal ácida. Ajá, es muy diferente. Recuerden que un oxácido comienza con hidrógeno y este comienza con un metal. Entonces estamos hablando de una sal. Pero bueno, aquí el chiste es que la respuesta es el inciso B. 2. En los grupos 1A y 2A se encuentran los elementos que pertenecen al subnivel. Entonces, en la tabla periódica a los elementos los podemos clasificar por su configuración electrónica. Si la configuración termina en S, el elemento se encuentra dentro de estas dos familias, y se le conoce como bloque S. Si la configuración termina en P, seguramente ese elemento va a estar en cualquiera de estas familias, que es el bloque P. Si la configuración termina en D, el elemento se encuentra pues en el bloque D. Y si la configuración termina en F, pues se encuentra en el bloque F. Aquí hablan de la familia 1A y la 2A. Recordemos que esta es la familia 1A y esta es la 2A. Entonces, el subnivel es el S, o el bloque S. Pregunta 3. Las letras N, L, M, S indican las características de los electrones de los átomos, por lo cual se les conoce como números. Entonces ahí hablamos sobre los números cuánticos. La letra N es el número cuántico principal, el cual define la energía del orbital. La L es el número cuántico azimutal o secundario y define la forma espacial del orbital. Ahora, la M, que tiene como subíndice a una L, se le conoce como magnético y esto define la orientación del orbital.
Y por último, si observan aquí mencionan a la letra S, pero también se puede escribir como MS. A este se le conoce como spin y únicamente habla del electrón, describe o define el giro del electrón sobre su propio eje. Entonces aquí hablamos de números cuánticos. Es el número de oxidación negativo de los elementos del grupo 6A. Aquí está el grupo 6A y como se podrán dar cuenta, el primer elemento es el oxígeno, entonces se le conoce como grupo o familia del oxígeno. Y esta familia está compuesta por el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio y el polonio. Entonces aquí dice el número de oxidación negativo. Observen que el oxígeno tiene dos negativos, el -1 y el -2. Pero por ejemplo, azufre, selenio, telurio y polonio, el único número negativo es el 2, el 2, el 2 y el 2. Entonces aquí consideraremos al 2 negativo del oxígeno. Por lo tanto, aquí la respuesta es el inciso B. 5. Propiedad que permite determinar la polaridad del enlace. Aquí vamos a hablar de una propiedad periódica que se conoce como electronegatividad. Y la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer a los electrones de otro átomo, pero siempre y cuando estos dos átomos estén enlazados químicamente, o sea que hay un enlace químico entre los dos. Entonces, por ejemplo, si esa diferencia de electronegatividad entre los dos átomos va del 0 al 0.4, se clasifica como un enlace covalente no polar. Si la diferencia de electronegatividad es mayor a 0.4 hasta 1.7, se clasifica como un enlace covalente polar. Y si esa diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7, se clasifica como un enlace iónico. Como se podrán dar cuenta, justamente esta propiedad nos está indicando qué tipo de enlace se tiene dependiendo de la diferencia de electronegatividad. Por lo tanto, nos define la polaridad del enlace y la respuesta es el inciso C. 6. Ordenar los anhídridos de forma ascendente de acuerdo al número de oxidación del nitrógeno. Entonces, una regla básica es que el oxígeno, siempre y cuando forme un compuesto, que normalmente hablamos de óxidos, tiene un estado de oxidación de 2 negativo. Entonces, ¿cómo vamos a conocer los estados de oxidación de estos elementos? Pues es muy sencillo, lo único que vamos a hacer es cruzar la cantidad de átomos. Por ejemplo, este 2 lo cruzamos hacia la derecha con un signo negativo y este es el estado de oxidación del oxígeno. Este 3 lo cruzamos a la izquierda con un signo positivo y es el estado de oxidación del hierro. Ahora, como se podrán dar cuenta en todos estos compuestos de aquí, todos tienen al número 2. Eso nos garantiza que el estado de oxidación del oxígeno, de este oxígeno, realmente sí es 2 negativo. Entonces, estos números de aquí, esta cantidad de oxígeno que tenemos aquí, nos va a indicar el estado de oxidación de los nitrógenos. Entonces, este nitrógeno tiene un estado de oxidación de 5 positivo, 2 positivo, 3 positivo y 4 positivo. Entonces, básicamente lo que hay que hacer aquí es ordenarlos de forma ascendente de acuerdo a la cantidad de oxígeno. Entonces, el de menor oxígeno es el número 2, tiene 2 oxígenos. Después del número 2, ¿quién le sigue? Del 2 sigue el 3, entonces sigue el número 3. Con eso ya podemos ir descartando. 2 y 3. Es el único que tiene 2 y 3, entonces la respuesta es el inciso B. Observamos que siguen 4 oxígenos, que es el número 4, y por último siguen 5 oxígenos, que es el número 1. Relacionar los nombres con los símbolos correspondientes. Entonces, en este caso, lo único es más que nada familiarizarse con el nombre. Por ejemplo, el estaño, pues viene del griego stannum. Entonces, básicamente aquí las letras resaltadas son SN y de ahí sale su símbolo. Como tal, esto no lo podemos obtener del nombre. Estroncio. El estroncio sí lo podemos obtener del nombre, el SR. Aquí está, SR. Escandio es SC.
y selenio es Se. Entonces aquí estaño es Sn, es 1C, y quien tiene 1C es el inciso C, es el único. Estroncio, pues ya sabemos que es Sr, es 2E, escandio es Sc, 3B, y selenio es Se, es 4A. El óxido de aluminio es un compuesto químico que se utiliza para hacer utensilios de cocina como sartenes y refractarios. ¿Cuál es la fórmula de dicho óxido? Entonces, recordemos que cuando el oxígeno forma un compuesto, por ejemplo, óxidos, su estado de oxidación siempre será 2 negativo. Ahora, el aluminio pertenece a la familia 3A. Esto significa que su estado de oxidación es 3 positivo. Entonces los voy a apartar. Aluminio 3 positivo, oxígeno 2 negativo. Y lo único que vamos a hacer es cruzar los subíndices. Este 3 va hacia el oxígeno y este 2 va hacia el aluminio. Entonces, ¿qué fórmula nos queda? Queda el Al2O3. Entonces aquí la respuesta es el inciso C. La función química de hidróxido tiene A como grupo funcional que la identifica. Entonces, recordemos que un hidróxido es la unión de un metal con el ion hidroxilo. Entonces aquí la respuesta es el inciso C. 10. Relacionar las dos columnas y nuevamente hablamos de función química. Entonces recordemos que la función hidruro metálico es la unión de un metal con un hidrógeno que tiene carga negativa. Entonces recuerden que en un hidruro la fórmula termina con hidrógeno. Oxácido, recordemos que es la unión de un protón, de un hidrógeno con carga positiva, con un no metal con un oxígeno. Entonces recuerden que en un oxácido la fórmula comienza con hidrógeno. La función hidróxido, recordemos que es la unión del metal más el ion hidróxido. Y la función sal, recordemos que es la unión de un metal más un no metal. Como solo son dos elementos, es una sal binaria. Entonces, por ejemplo, aquí el más sencillo podría ser, por ejemplo, el hidróxido, ¿no? Que termina con OH. Entonces, la letra B termina con OH, por lo tanto es un hidróxido, es 3B. ¿Quién tiene 3B? Podría ser el inciso B o el inciso C. Ahora, el otro más sencillo podría ser, por ejemplo, el hidruro metálico, que recordemos que la fórmula termina con hidrógeno. Entonces, ¿qué fórmula termina con hidrógeno? Pues es la letra D, esta termina con hidrógeno. Entonces es 2D. ¿Quién tiene 2D? Aquí la respuesta entonces es el inciso C. Ahora pues terminemos el resto de los compuestos. Entonces, oxácido, como dice la palabra ácido, esto me indica que comienza con hidrógeno. Como se podrán dar cuenta, la letra C es la que comienza con hidrógeno, entonces es 1C, 1C. Y sal binaria es la unión de un metal con un no metal, es 4A. Entonces la respuesta es el inciso C. Continuamos con la pregunta 11. Relacionar el nombre común con la fórmula condensada del compuesto. Entonces aquí vamos a hablar de la nomenclatura sistemática, que es básicamente la que está aquí. Y lo que hace esta nomenclatura es utilizar prefijos, los cuales nos indican la cantidad de átomos, como lo vemos en esta tabla. Este es el modelo general. Ponemos un prefijo a cualquiera de estos, seguido de la palabra óxido de otro prefijo y el nombre del no metal. Por ejemplo, la letra A, tenemos un átomo de oxígeno, entonces para uno usamos el prefijo mono, entonces quedaría como monóxido de. Ahora tenemos dos átomos de nitrógeno, para dos usamos el prefijo di, entonces es monóxido de dinitrógeno. Entonces a la letra A lo relacionamos con el número 4, es 4A. ¿Quién tiene 4A? Pues únicamente es el inciso B. Y es la misma lógica para el resto de las letras. Entonces traten de resolverlas a ver cómo les queda. 12. Este tipo de soluciones son capaces de mantener su pH en valores aproximadamente constantes.
aun cuando se agreguen pequeñas cantidades de ácido o base o se diluya la solución. Además, se caracterizan por contener simultáneamente una especie débil y su par conjugado. La clave está justamente en esta parte que dice par conjugado y mantener su pH. Entonces, aquí vamos a hablar de la teoría ácido-base de Bronsted y Lowry. ¿Qué es un ácido de Bronsted y Lowry? Pues es una sustancia que dona protones. Y como está donando aquella partícula que lo hace ácido, se transforma en una base conjugada. Y aquí lo vemos, por ejemplo, aquí está el ácido carbónico, tiene dos hidrógenos. Lo que hace es que va a donar uno de estos hidrógenos, entonces ahora en vez de H2CO3, ahora tenemos HCO3, y aquí está el hidrógeno que donó. Entonces este es el ácido, y este es su par conjugado, que es la base conjugada. Una base de Bronsted y Lowry es la sustancia que acepta protones, y como está aceptando aquella partícula que la hace ácida, pues se transforma en un ácido conjugado. Por ejemplo, aquí tenemos esta sustancia que es el ion acetato, acepta un protón, entonces se está comportando como una base, y ahora se escribe como CH3COOH, que este es el ácido conjugado y se llama ácido acético. Entonces nuevamente aquí está la base y este es el par conjugado, que es el ácido conjugado. Ahora, para entender la pregunta, hay algo que se conocen como disoluciones buffer, que justamente está formado por un ácido con su base conjugada, o podría ser por una base con su ácido conjugado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esto mantiene un valor constante de pH a pesar de que se agrega un ácido o una base? Por ejemplo, si agregamos un ácido, lo que pasa es que este ácido es neutralizado por la base conjugada. O si agregamos una base, pues esta base es neutralizada por el ácido. Entonces aquí la respuesta es el inciso C, es una disolución amortiguadora o un buffer. En la siguiente reacción, hidróxido de hierro 3 más ácido sulfúrico produce sulfato de hierro 3 más agua. Los coeficientes estequiométricos para el hidróxido de férrico, ácido sulfúrico y sulfato férrico son respectivamente. Pues nada más tenemos que hacer un balance por tanteo. Entonces, de toda la ecuación química, recordemos que para hacer el balance por tanteo, abajo de la flecha vamos a poner en lista a los elementos, solo que llevan un orden en específico. Primero metales, luego no metales, hidrógeno y oxígeno. Entonces vamos a balancearla. Recordemos que primero vamos a poner a los metales, que en este caso va a ser el hierro, luego a los no metales, que en este caso es el azufre, después al hidrógeno y por último al oxígeno. Ahora lo que vamos a hacer es contar la cantidad de átomos totales, tanto en reactivos como en productos. Aquí en reactivos tenemos un átomo de hierro y en productos hay dos átomos de hierro. Azufre en reactivos tenemos uno y azufre en productos, cuando hay un paréntesis, este 3 multiplica todo lo del paréntesis. Entonces aquí hay 3 por 1, 3 átomos de azufre. Ahora, hidrógenos. De esta fórmula tenemos 3 por 1, 3 hidrógenos. Pero de esta fórmula tenemos 2 hidrógenos. Entonces 3 más 2, en total hay 5 hidrógenos. Aquí en productos nada más hay 2 hidrógenos del agua. Oxígenos, nuevamente 3 por 1, aquí hay 3 oxígenos, más 4 de esta fórmula, en total hay 7 átomos de oxígeno. Y en productos hay 3 por 4, 12, más 1 del agua son 13 oxígenos. Entonces vamos a comenzar a balancear de arriba hacia abajo, justamente por eso es el orden. Entonces están de acuerdo que necesitamos un 2 de este lado. ¿Cómo lo consigo? Pues multiplicando toda esta fórmula por un 2. Entonces aquí pongan mucha atención. Este coeficiente altera a toda la fórmula, solo a la fórmula. Entonces observen que pongo el coeficiente y luego voy a balancear el que me interesa, que en este caso es el hierro. Entonces es 2 por 1 de hierro, tenemos 2 átomos de hierro.
Ya que está balanceado el átomo de interés, ahora sí cambio al resto de la fórmula. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Este 2 multiplica al 3, entonces 2 por 3 son 6. Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, con el oxígeno. 2 por 3, 6. 6 por 1 de oxígeno, tenemos 6 oxígenos de esta fórmula. Pero recuerden que de esta otra tenemos otros 4. Entonces en total ahora tenemos 10 átomos de oxígeno. Nuevamente, pero ahora con el hidrógeno. 2 por 3 son 6. 6 por 1 de hidrógeno son 6 átomos de hidrógeno de esta fórmula. Más 2 que tenemos de esta otra, en total tenemos 8 átomos de hidrógeno. El chiste es que el hierro ya quedó balanceado. Ahora vamos con el azufre. Necesitamos un 3 en el lado de los reactivos, entonces en esta fórmula pues vamos a poner el 3. Entonces acuérdense que ponen el coeficiente y luego balancean al que nos interesa, que en este caso es el azufre. 3 por 1 de azufre son 3 átomos de azufre y ya quedó balanceado. Ahora sí modifiquen al resto de la fórmula. Nuevamente, 3 por 4 son... no se les olvide que este 6 son los 6 oxígenos que ya teníamos aquí. 2 por 3, 6 por 1 son 6 oxígenos. Ahora, 3 por 4 son 12. Entonces de esta fórmula ahora tenemos 12 oxígenos y en total tenemos ahora 18 oxígenos. Vamos con el hidrógeno. Recordemos que de esta fórmula ya teníamos 6 hidrógenos. 2 por 3, 6. 6 por 1, 6. Pero ahora 3 por 2 son 6 hidrógenos. Entonces 6 más 6, ahora tenemos 12 átomos de hidrógeno. Pero el azufre ya quedó balanceado. Ahora necesitamos un 12 de este lado. Y es muy sencillo, nada más multiplicamos por 6 al agua. 6 por 2 nos queda el 12. Pero acuérdense que ahora el 6 modifica el oxígeno. Entonces, son 6 por 1, son 6 átomos de oxígeno. 3 por 4 son 12. Entonces 6 más 12 nos quedan 18 oxígenos y ya quedó balanceada. Entonces los coeficientes que balancean a la reacción, si se dan cuenta, nos piden específicamente del hidróxido férrico, que es este de aquí, ácido sulfúrico, que es esto, y sulfato férrico, que es este. Cuando no hay nada escrito, significa que hay un 1 que no se escribe. Entonces es 2, 3 y 1, y la respuesta es el inciso C. 14. Relacionar la fórmula con su función química. Como se podrán dar cuenta, viene mucho el tema de función química, entonces seguramente en el examen les pondrán algunas preguntas de esto. Entonces, está la función óxido no metálico. Recordemos que en un óxido el oxígeno tiene un estado de oxidación de 2 negativo y es la unión de un no metal con oxígeno. También recibe el nombre de anhídrido. Está la función hidruro metálico, entonces es la unión de un metal con el hidrógeno con carga negativa. La función óxido metálico, que es la unión de un metal con el oxígeno. La función sal, que es la unión de un metal más un no metal, entonces es una sal binaria, son solo 2 elementos. Y la función hidrácido, como dice la palabra ácido, acuérdense que eso comienza con hidrógeno con carga positiva o con un protón. Entonces es protón más no metal. Entonces pues vamos a relacionarlos. Lo más sencillo aquí sería por ejemplo el hidrácido, porque recuerden que su fórmula va a comenzar con hidrógeno. Entonces el que comienza con hidrógeno es el número 2, por lo tanto el número 2 es el hidrácido, es 2E. ¿Quién tiene 2E? 2E puede ser el inciso B o el inciso D. Entonces ya descartamos la A y la C. Ahora, por ejemplo, el otro más sencillo podría ser el hidruro metálico, ya que la fórmula termina con hidrógeno. Entonces de estas fórmulas, ¿quién termina con hidrógeno? Es el número 5. Entonces el número 5 es el hidruro, es 5B. Entonces podría ser
5B, ¿quién tiene 5B? Ok, no nos ayuda a descartar porque tanto la B como la D tienen 5B. Ok, ahora, por ejemplo, el otro, ahora sí que yo siento que el más sencillo puede ser la sal, que es un metal más un no metal. Entonces, por ejemplo, el número 1 tiene al metal magnesio y al no metal nitrógeno. Entonces, esta es la sal binaria. Entonces, 1 con la letra D. ¿Quién tiene 1D? Pues la respuesta es el inciso B. Y bueno, por último, por ejemplo, el número 3 es azufre y oxígeno. No metal con oxígeno es el anhídrido, o el óxido no metálico. El número 4 es metal con oxígeno, entonces este es el óxido metálico. Entonces aquí la respuesta pues es el inciso B. 15. ¿A cuál de las 4 unidades de concentración más comunes pertenecen las siguientes unidades? Entonces es N de soluto sobre L de soluto. Básicamente nos habla de la concentración molar, y la concentración molar, que se representa como una M mayúscula, es el mol de soluto, que es la letra N, sobre volumen de la disolución en litros, que es la L. Entonces las unidades son mol sobre litro y por lo tanto la respuesta es el inciso A. Recordemos que la molaridad es una M pero minúscula, de hecho también ahí nos podíamos guiar, y es el mol de soluto sobre masa de disolvente, no de disolución, de disolvente en kilogramos, entonces es mol sobre kilogramo. La normalidad son los equivalentes de soluto sobre volumen de disolución en litros, entonces las unidades son equivalentes sobre litro, y el porcentual, que en este caso puse al porcentaje masa, que es la masa de soluto sobre la masa de la disolución, y como tal pues son porcentajes. Entonces la concentración molar nos indica el número de mol de soluto, que es la letra N, en exactamente un litro de disolución. 16. En el cloruro de calcio, ¿cuál es el peso equivalente del calcio expresado en gramos? ¿Para qué queremos calcular el peso equivalente? Esto nos va a servir para calcular la concentración normal. La concentración normal es igual a equivalente sobre litro de disolución. ¿Qué son los equivalentes? Pues es la unidad química que puede intercambiar una sustancia en una reacción química. Y estos equivalentes depende si hablamos de ácidos, de bases o de sales. Si hablamos de ácidos, los equivalentes son el número de protones o de hidrógenos. Si hablamos de bases, el número de equivalentes es la cantidad de hidróxidos. Y si hablamos de sales, el equivalente es el estado de oxidación del catión, o sea, del metal. Entonces, ¿qué es el peso equivalente? Este nos indica la cantidad en gramos de soluto que se requiere para reaccionar con un molde equivalente de soluto. En pocas palabras, la fórmula para calcularlo es la masa molar sobre el número de equivalentes. Vamos a resolver algunos ejercicios sobre los equivalentes para que les quede más claro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la fórmula del ácido clorhídrico. Recordemos que los equivalentes del ácido pues lo sabemos por la cantidad de protones, por la cantidad de hidrógenos. El HCl tiene un protón, un hidrógeno, entonces tiene un equivalente. El ácido sulfúrico tiene 2 protones, entonces significa que tiene 2 equivalentes. Ahora, recordemos que los equivalentes de un hidróxido o de una base lo sabemos por la cantidad de hidróxidos. El hidróxido de sodio pues tiene un hidróxido, entonces tiene un equivalente. El hidróxido de aluminio tiene 3 hidróxidos, entonces tiene 3 equivalentes. Y recordemos que los equivalentes en las sales lo vamos a saber por el estado de oxidación del catión, o sea, del elemento metálico. En el nitrato de plata, la plata tiene un estado de oxidación de 1 positivo, entonces su equivalente es de 1. Y en el cloruro de calcio, el calcio tiene un equivalente o un estado de oxidación de 2, entonces su equivalente es de 2. Entonces vamos a resolver, por ejemplo, el peso equivalente para el cloruro de calcio. Entonces, para eso vamos a dividir la masa molar entre el número de equivalentes. La masa molar del cloruro de calcio es de 111 gramos por mol
y ya sabemos que tiene 2 equivalentes por el calcio. Entonces si lo dividimos nos queda de 55.5 gramos por equivalente. Pero ahora recordemos que el problema no nos pide de todo el compuesto, únicamente nos pide del calcio. Entonces, para el calcio es lo mismo. La masa molar de un calcio es de 40 gramos por mol. Entre 2 equivalentes, esto nos queda de 20 gramos por equivalente. Entonces, como vemos, la respuesta es el inciso B.